Cargill, a Garnier Garnier, a Bacreomatic, a Grupo INS. Hace mucha falta, ¿verdad, gente? Las capacitaciones presenciales, ¿verdad? Especialmente para uno cuando presente, y yo le decía a Natacha, tenemos que proyectar y no ve a todo mundo, ¿verdad? Entonces, al inicio no veo, tenemos gente de Pozuelo, de Promérica, de UCIMED, del ICE, de Grupo Mutual, del Banco de Costa Rica, de Bomberos, de Grupo Vical, de Portafolio, de Purdi, de Popular Valores, de Próxima Comunicación. Un saludo para Shirley, de Papagayo y de PriceMart. Saludos a Adriana también. Y ahí se está uniendo más gente. Entonces, bueno, vamos a empezar. Como decía Adriana, hoy las vamos a acompañar Natacha y yo. Este webinar va a ser grabado. Yo soy socia fundadora de Querigma. Querigma, este año de pandemia, cumplimos 20 años de aniversario. Y nosotros somos una agencia que se especializa en conectar con el corazón de las marcas para ayudarlas a trascender. Tenemos 2 áreas de trabajo, una de branding y otra de comunicación social y sostenibilidad, que es la que nos convoca hoy, para enseñarles y compartirles un poco de nuestra experiencia de cómo hacer para que realmente nos lean en un reporte de sostenibilidad que a veces decimos que solo se lo leyó el gerente, ¿verdad? O el encargado de comunicación o de sostenibilidad y nosotros, ¿verdad? O ustedes, comunicadores que de pronto nos acompañen hoy, porque cuesta encontrar gente que se lea un reporte de la A a la Z, incluso una recomendación es hacer un resumen también del reporte y hagamos un resumen. Hoy vamos a compartir 4 puntos. Primero, una breve introducción sobre reportes de sostenibilidad. Y después vamos a entrar en materia, ¿verdad? Recursos textuales, recursos visuales y ejemplos para que podamos sacarle provecho a la inversión de sus clientes o a ustedes como clientes, y también que sea un instrumento de comunicación en toda la estrategia de comunicación de la sostenibilidad. Bueno, quiero empezar con esta frase porque a veces, bueno, yo tengo 20 años de tener querigma, de ser emprendedora, y en el 2017 me animé a hacer un reporte y me acuerdo que dije, bueno, no se debe esperar un reporte perfecto, lo importante es iniciar y dar el paso. Yo quisiera y estoy segura que, ¿cuánta gente tenemos en este momento, Natasha? Como estoy proyectando, no veo. Ya le di. 34 Para personas, ya vi. contarlos. Sí. 34. Bueno, yo estoy segura que si tenemos 34 personas aquí es porque posiblemente hay un interés en hacer un reporte de sostenibilidad o en mejorar el reporte de sostenibilidad que ya hicimos. Y ese es el paso más importante, iniciar con el reporte, porque solo el proceso de hacer el reporte es un proceso que a toda empresa de todo tamaño y de toda talla nos funciona para inclusive actualizar nuestra estrategia de negocio. Y hoy el tema es cómo redactar para ser leídos. Pero antes de eso yo les pregunto, antes de redactar un reporte, contamos con todos los insumos para iniciar esa redacción. Esa es una pausa que hay que hacer. Miren, por experiencia propia, he tenido clientes donde ya uno entra a hacer la parte de comunicación, de redacción y de diseño, pero todavía algo importante como son los insumos no están, ¿verdad? O sea, no tenemos indicadores, o sea, a veces esa parte se puede llevar 4 meses solo buscando la información precisa la precisa y fidedigna, ¿verdad? Para un reporte de sostenibilidad. Entonces es muy importante que usted tenga esta información, los insumos, documentos, que los compañeros de las diferentes áreas de la empresa nos ayuden a nosotros para que a la hora de redactar, porque redactar un reporte, a veces nos preguntan a nosotros, ¿cuánto puede redactar un reporte? ¿Cuánto se dura redactando un reporte? Con todos los insumos, con todas las entrevistas, podríamos durar un mes. No sé, Natacha me corrige, pero es más, la he visto hacerlo más rápido, ¿verdad? La parte que más nos detiene o la parte que más les pueda a ustedes requerir tiempo
antes de redactar para ser leídos es conseguir insumos. Ahí nada más algo puntual que me gustaría destacar. Es importante que estos indicadores que vayamos a reportar estén alineados en todas las divisiones, porque ¿qué nos ha pasado? Que a veces sí están los insumos, pero todo el mundo mide con métricas diferentes. Entonces, de un departamento nos dan métricas en metros cúbicos, de otro nos las dan en litros, de otro nos las dan en toneladas, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿cómo hago para unificar todo, ¿verdad? Si han llevado las métricas distintas, entonces esa parte lleva bastante trabajo, pero vale la pena porque ya después de hacer usted el primer reporte donde unifica todas estas métricas, todos estos indicadores, ¿verdad? Va más fácil, ya sabe qué tiene que medir y el año siguiente se mide más fácil y todos pueden hacer un reporte, digamos. Pasa sobre todo cuando hay gente con empresas con sedes en diferentes países o en diferentes lugares del país, ¿verdad? Entonces es un poco más complicado ese alineamiento, pero de verdad que vale la pena invertir en hacerlo. Sí, vamos a ver 3 puntos o 3 recomendaciones generales a la hora de hacer un reporte. La primera es conforme un equipo que tenga la sensibilización, conocimiento, ¿verdad? En temas de comunicación, diseño, sostenibilidad y el negocio. Miren, por experiencia uno ha visto clientes, digamos, o procesos donde esto se lo delegan solo la gente de comunicación y no hay nadie de sostenibilidad que pueda definir, por ejemplo, si no lo han hecho con AED, ¿verdad? Aquí valga el comercial, ¿verdad, Thais? Y la empresa no tiene, por ejemplo, el mapeo de partes interesadas, no tiene el tema de materialidad hecho, o sea, no tiene un experto en sostenibilidad que les ayude en el proceso. Realmente eso uno lo resiente en el proceso de tomar insumos como comunicador. Porque recuerde que los comunicadores, bueno, nosotros y compañeros como Próxima Comunicación y otras agencias, yo sé que trabajamos en esta parte, ¿verdad? De la comunicación de la sostenibilidad, amamos esto. Pero tal vez hay otros compañeros que solo conocen los principios de comunicación, entonces por eso se necesita el experto, la gente que conozca estos temas de materialidad, gente de diseño, y vean que no es cualquier equipo, es un equipo que tenga la sensibilidad y el conocimiento. Ahí en el chat me gustaría que le cuenten a Natacha, que está ahí viendo el chat, de la gente que tenemos. Ya casi tenemos 36 personas por ahí, ¿estáis? 42. 42. De los compañeros que van ingresando al webinar, cuéntenos, ¿usted a qué área pertenece? Para ver más o menos, ¿usted pertenece a diseño? ¿Usted pertenece a comunicación? ¿Usted pertenece a sostenibilidad? O al negocio, ¿verdad? Puede ser que tengamos gente aquí de gestión de la calidad, por ejemplo, dentro del equipo, gente que tiene el sistema de gestión y entonces le toca aportar insumos y datos para el reporte. Entonces, ¿cómo va la balanza? Natacha, cuénteme. Bueno, aquí tenemos gente de comunicación, de sostenibilidad, de gestión ambiental, de gestión Ajá. social. Tenemos incluso directores ejecutivos también. Tenemos gente de recursos humanos. Uh-huh. Por ahí gente de prensa también. De sostenibilidad hay bastantes. Y De sostenibilidad. Uh-huh. hay más. Sostenibilidad y comunicación. Pero sí tenemos un poquito de todo también, de otras áreas de negocio inclusive. Y una recomendación que nosotros les damos es que antes de iniciar el reporte, convoque a ese equipo. Convoque a un equipo y explíquele por qué es importante un reporte de sostenibilidad. ¿Para qué nos sirve un reporte de sostenibilidad? O sea, el tema de sensibilizar el reporte no solamente es al final del camino, es decir, ya tenemos aquí el reporte de sostenibilidad, sino es el mismo proceso nos va enseñando y lo va haciendo agradable. 2. El segundo paso es definir cuál es la estructura que va a tener ese reporte, ¿verdad? ¿Qué tipo de reporte va a ser y cuál es la estructura que le voy a dar? Alineada al tamaño, madurez y temas materiales de la empresa. Habíamos hablado, por ejemplo, Yesenia les comentó que de Querigma hicimos uno, obviamente no íbamos a hacer un gris, era una Sí, PIB, no. ¿verdad? Hubiéramos tenido que dejar de trabajar para poder hacer el reporte, ¿verdad? Y medir todos esos indicadores, pero sí es importante definir, bueno, va a ser un reporte cero, o va a ser más bien una memoria, porque tal vez no tengo todos los datos, ¿verdad? Como hablábamos, pero entonces defínalo y define una estructura lógica y una estructura creativa. Aquí puede ser uno bastante creativo. Por ejemplo, nosotros hemos definido estructuras de reporte con base en cadena de valor, o con base incluso en los valores de la empresa, ¿verdad? O diferentes estructuras
o estructuras normales, digamos, de cada área, pero a las que usted les puede dar un toque creativo también. Eso es bastante importante y tenerla definida y aprobada por los tomadores de decisiones desde el principio es muy importante. Cuando Natasha menciona el toque creativo, yo le subrayo, me encanta esa frase, porque si nosotros definimos, por ejemplo, que la estructura va a ser toda esta primera parte del eje de filosofía corporativa, todo el tema de la parte histórica, la carta de presidencia de por qué queremos este reporte y cuál es nuestro concepto de sostenibilidad, y después vienen los grandes ejes, ¿verdad? Ambiente, social y económico. La parte creativa podría ser ponerle un nombre a estos ejes. O sea, póngale un naming, un nombre con ese toque creativo que menciona Natalia, alineado a la identidad de la marca. Recuerden, todo proceso de comunicación tiene que afirmar la esencia de su marca. Tiene el reporte desde la A a la Z, desde el tono de la comunicación hasta el diseño, tiene que afirmar el tono de Copesantos, de Copelesca, de Cargill, de todas las marcas que tenemos aquí en este webinar. 3. Y aquí, si usted no hace esto, se le puede caer la memoria. Exacto. ¿Verdad, Natacha? Las mayores historias de horror que hemos vivido han sido porque se filtra este paso. Muchas veces uno quiere ser súper aplicado y presentarle a los jefes, ¿verdad? O a los directores el informe, tome, ya que está la memoria lista, léasela, ¿verdad? Pero es importante hacerlos parte, tanto para que ellos estén sensibilizados al tema de responsabilidad social, ¿verdad? Como ustedes ya sabrán, como para que ellos vayan siendo parte del proceso y puedan comprometerse. Esto, además de que genera un compromiso de parte de las altas gerencias, nos ayuda a que no haya reprocesos, ¿verdad? Porque a veces una memoria, por ejemplo, como decía Jess, puede trabajarse en un mes, pero resulta que se lleva el proceso 4 meses porque 3 meses fueron de puros reprocesos, porque no se tomó en cuenta los tomadores de decisión final desde el inicio. Entonces, haga un mapeo de esos tomadores de decisión final con los que usted tiene que contar, ¿verdad? ¿Cuáles son los que me tienen que dar visto bueno? Y llévelos en los momentos clave en los que hay que dar vistos buenos, que ahora vamos a repasar un poquitito en qué procesos son esos momentos. Sí. Bueno, principios de la calidad de un reporte. Aquí usted anótelo, ¿verdad? Porque si estos principios no están en un reporte, puede estar lindísimo gráficamente, visualmente un 10, pero si no tenemos precisión en los datos, recuerden que nosotros siempre tenemos que tener la fuente. ¿De dónde viene este dato? Por eso todos los compañeros tienen que estar alineados. Una recomendación, equilibrio. No solo hay que poner en un reporte cosas buenas, todo lo bueno que nos pasó el año. ¿Cómo nos fue en el año del COVID-19? Yo sé que para todos nosotros es un reto. Pero también, precisamente porque es un reto, pongamos en el reporte cuáles son las cosas que no salieron tan bien. O pongamos un equilibrio entre también en aciertos, cosas que cumplimos, y retos y desafíos. Y pensemos también, aquí es que me está tapando esto, Natacha, si me ayuda ahí con eso. Claro, la calidad. Los tengo a ustedes encima ahí. La calidad de la información. Sí, que la calidad de la información, como decimos, que sea precisa. Después tenemos por aquí la comparabilidad, que esa es una recomendación. Si usted nunca ha hecho un reporte, por lo menos váyase atrás unos 2 o 3 años para que usted pueda comparar. Bueno, por ejemplo, si estoy dando datos financieros, yo recuerdo que cuando yo lo estaba haciendo, yo decía, bueno, ¿y qué datos financieros doy, verdad? Entonces yo decía, bueno, voy a dar utilidad. Entonces el contador me dio todo el histórico de la autoridad de Querigma de los últimos 5 años para comparar, porque esos datos a la gente que los lee le ayuda mucho a la comprensión. Y como decimos, la fiabilidad, ¿verdad? Esa precisión de la información y la puntualidad. Miren, si nosotros definimos que el reporte va a ser cada 2 años, porque no tenemos un equipo o el reporte, para sacarlo siempre, o el reporte va a ser para diciembre, ¿cuándo hay que empezarlo a hacer? Casi que desde julio, empezar a recoger información para que usted en noviembre, como dice una amiga mía que quiero mucho, Carla, evites estreses innecesarios, ¿verdad? La puntualidad, planifique muy bien.
Siempre tenga en su planificación colchones. Ahora vamos a ver cuáles son esos procesos para ya entrar a redacción para ser leídos. Y en esos procesos vamos a hablar de tiempos. Primera etapa. Bueno, la primera etapa es, como hablábamos antes, la definición de la estructura. ¿Cuál es el concepto que va a tener la memoria? Uno puede decir, sí, reportar, contar lo que he hecho en las 3 áreas, sí, pero hay que darle, como decíamos, ese toque creativo. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, este año en lo que más avanzamos fue en tecnología. Entonces quiero que la memoria tenga, o el reporte tenga ese toque tecnológico. O no, este año fue mucho la parte humana, ¿verdad? Entonces queremos resaltarlo como esa parte. Entonces hay que hacer una sesión de brief, ¿verdad? Con todos los tomadores de decisión o el equipo involucrado para definir qué es lo que se quiere, porque tal vez cada persona tenga en su cabeza ideas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que queremos de los indicadores? Aquí pusimos GRI o de algún otro indicador con el que usted esté reportando, ¿verdad? Hacer una revisión, bueno, de estos tal vez no podamos reportar todos porque no tengamos los datos todavía, no hemos desarrollado esa disciplina, pero bueno, ¿cuáles vamos a escoger? ¿Cuáles vamos a reportar? Y con base en eso, hacer una estructura que se valida, ¿verdad? Ahí tenemos el punto número 1 de validación con los tomadores de decisión que hay que tomar en cuenta. Después de que tenemos ese punto y ya nos aprueban la estructura y nos dicen, bueno, sí, vamos a trabajar la parte de gente, y en gente vamos a tener comunidad y vamos a tener colaboradores y vamos a tener seguridad ocupacional, y en la parte ambiental lo vamos a dividir en las categorías agua, emisiones, y ustedes lo van revisando, y en la parte financiera, entonces quiénes son las fuentes, y empezamos a revisar insumos textuales, ¿verdad? Datos, ya quien tiene un CRM, ¿verdad? Un sistema de gestión, pues es mucho más sencillo, pero quienes no lo tenemos, ¿verdad? Entonces hay que irse a buscar a los tomadores de decisión, hacer entrevistas y nosotros, por ejemplo, con una empresa regional, entrevistamos como a 30 personas para hacer, por ejemplo, una investigación de estas. Para una empresa nacional, Póngale yo unas creo 12 mínimo, más o unas menos. 12 mínimo, sí. Y eso puede durar 2 semanas, ¿verdad? En investigación. Después viene la etapa de reacción, que es en la que vamos a ahondar ahorita, ¿verdad? En la parte de reacción y diseño. Entonces, no les voy a adelantar mucho aquí porque lo vamos a ver más adelante, pero Eso que es lo de es ahora. muy importante, que definan y tengan claro el estilo con el que habla su marca, ¿verdad? No es lo mismo como habla Kerigma, por ejemplo, que es una empresa más cálida, más cercana a como habla, por ejemplo, podría hablar un banco, ¿verdad? O podría hablar una empresa de alimentos, ¿verdad? Es muy distinto. Entonces es importante tener claro el estilo con el que habla su marca para poder redactar la memoria y que ya se sepan cuáles expresiones se pueden usar. Bueno, hablamos en impersonal o hablamos en nosotros, ¿verdad? La marca lo aguanta, lo permite, es necesario reforzar ese tema o no, ¿verdad? Para después validar y aprobar los textos. Aquí también nos pasa que muchas veces los clientes es como, diseñemela, y entonces cuando ya esté diseñada yo la apruebo, ¿verdad? Pero eso implica muchísimos procesos porque normalmente donde hay más cambios es en los textos, ¿verdad? En los datos, no, este dato no está bien, esto no me gusta, quíteme esto, póngame esto. Por eso es muy importante esta segunda validación con tomadores de decisión. Sí, casi que si usted se asegura entrar a diseño gráfico con un visto bueno de textos, el proceso de cambios va a ser muy fluido. Después de hacer eso, paralelamente, una recomendación es hacer el cuarto punto, que es plantear un concepto gráfico. ¿Qué es un concepto gráfico? Tal vez para la gente que no es de comunicación, que tenemos gente aquí de recursos humanos, de ambiente, de directores ejecutivos, es ver el ejemplo de 2 opciones de portada o 3, cómo se pueden ver esas portadas, y ver el ejemplo de unas 4 paginitas, ¿verdad? Del reporte, donde usted dice, ok, mira, así va a ser el folio, así se van a hacer las aperturas de capítulo, ¿verdad? Con una foto o cómo va a ser la apertura de cada capítulo. Así se van a manejar las fotografías, digamos, a morir, sin recuadros, ¿verdad? Ya no les pongan recuadros, ya eso no se usa, ¿verdad? La voy a tirar a morir, es tirarla hacia la esquina, ¿verdad? O la quiero, así se van a hacer los gráficos, entonces y ahí uno lo puede hacer con texto falso, nada más que uno da el ejemplo de esto sería un gráfico, este sería una tabla, y ese es otro momento donde el tomador de decisión dice,
Ok, me gusta cómo se van a ver esos recuadros, esto sí, aprobado. Entonces imagínense qué fluidez tendría una memoria si usted entra con texto aprobado y con un concepto gráfico aprobado. Bueno, y hablando de esta parte gráfica, hablamos siempre de fotografías. ¿Qué nos gusta recomendar acá? Tengan un banco de fotos. Y si no lo tienen, vayan construyéndolo con el tiempo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces en las memorias hay datos lindísimos y riquísimos, pero hay imágenes súper pobres o súper aburridas, ¿verdad? Entonces, en la imagen de la capacitación y todo eso, donamos no sé qué, todos así, ¿verdad? Entonces son muy estáticas, muy aburridas, sin diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces llenar un informe con ese tipo de fotografías puede hacer que se vuelva aburrido y que la gente no, se pierda y no lo lea, ¿verdad? Entonces es importante esos recursos y tener preparados insumos para diseño. ¿Qué queremos decir con esto? Que todo tiene que estar en editable. Todo lo que son gráficos, tablas, ¿verdad? Usted consígaselo en el Excel o en el Word para que puedan copiar y pegar y rehacer, para no tener que volver a levantar el texto, porque eso es peligroso, peligroso de que uno se le vaya un dedazo, ¿verdad? Y ahí altera algún dato. Bueno, y la quinta etapa de la que también vamos a hablar hoy, hoy nos vamos a concentrar ya en la parte de cómo hacerlo más atractivo, que vamos ahorita a ver ejemplos, pero ya aquí entramos en la etapa de diagramación. Ya el cliente aprobó el texto, ya aprobó el concepto, ya ustedes dicen ya el pan está para meterlo al horno, ¿verdad? Dijo mi amiga Shirley. Ya está, metámoslo al horno, ya tengo todos los ingredientes, ya tengo la receta, tengo calculado cuál es el tiempo y empiezo a diseñar. ¿Cuánto se dura un reporte? Miren, vean. Un diseñador, y les voy a confesar un de esos secretillos de las agencias, para que usted más o menos pueda medir tiempos. Un diseñador bien concentrado puede durar unas 10 a 15 páginas por día, pero hablando de un diseño como el que vamos a ver ahora, ¿verdad? Redacción para ser leídos y con los recursos que estamos pensando. Usualmente las memorias uno las podría sacar en una semana full, ¿verdad? Así que yo le diga a un diseñador bien concentrado con un concepto gráfico aprobado. Pero usted tiene que guardar campitos, usted tiene que coordinar con su equipo de diseño, y tiene que ser un diseñador que tenga la experiencia en editorial. Pero de verdad que lo pueden sacar en una semana y una semana de cambios, una semana de concepto gráfico, vean que ya son 3 semanas, ¿verdad? Y la séptima Bueno, etapa. y esta etapa también es súper importante y a veces la dejamos de lado cuando estamos planeando. Y es cómo socializamos ese reporte, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno hace normalmente? Ah, hacemos un lanzamiento a la memoria. Bueno, este año nos la pusieron difícil, ¿verdad? Porque hay que hacer el lanzamiento, además de virtual, que ya no se puede hacer. ¿Cómo le saco yo el jugo a esa memoria? Porque si bien a veces las memorias, por más divinas que las hagamos, tienen 120 páginas y no todo el mundo se lo va a leer. O van, yo quiero que mis colaboradores sepan lo que yo hago, pero la memoria tal vez Ujú. un poco más técnica, un poco más, con información más delicada, pero entonces puedo hacerles un resumen. O cómo hago y desgrano esta memoria en un montón de posts para estar poniendo en mis redes sociales. O les mando un volante electrónico por WhatsApp, ¿verdad? ¿Cómo hago para llegarle a los diferentes grupos de interés que yo tengo con un mismo documento base? ¿Y cómo tengo que Ujú. adaptar ese documento a distintos materiales, formatos o adaptar incluso el lenguaje para poder rescatar lo que le interesa a cada uno? O sea, la memoria tiene que ser una fuente de donde podamos sacar muchísimo millaje de información. Llévese eso, mucho millaje. Usted no puede hacer un reporte y decir, ay, ya lo presentamos, ya terminé. No, hombre. Usted empezó ese día que usted entregó el reporte. El día que usted presentó el reporte empezó su estrategia de comunicación de la sostenibilidad. Sáquele el jugo. Bueno, vamos bien con el tiempo, ¿verdad? 2:26. ¿Cómo hago para que me lean? Es la pregunta por la que ustedes se matricularon en este curso. En esta hora ya casi dan ganas de tomar café. A esta hora usted ya dice, yo quiero que me lean, Yesenia, es que yo toda esa trabajada que yo me pegué y solo yo me lo leí. Bueno, tenemos un compromiso de comunicadores. Sabemos que los latinoamericanos somos perezosos para leer. Uno se lee apenas la introducción y listo. Ojalá, y no hay un resumen ejecutivo, ¿verdad?
Y fui a la presentación del reporte y ya no lo guardo. Lo meto atrás de ahí. Si fui en carro, bueno, ya ahora no vamos, pero lo metía yo en el carro y ahí quedaba porque era un reporte muy aburrido. ¿Qué quiere usted? Nadie quiere un reporte aburrido, ¿verdad? Nadie quiere un reporte que lo guarden y que no lo vuelvan a ver. Nadie quiere un reporte nada más por cumplir. Ahí es donde entramos nosotros, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Los 47 personas que estamos conectadas. No solamente hacer un reporte, sino inspirar a la gente de por qué necesitamos cada día más empresas que se esfuercen por hacer las cosas bien. Y por eso les digo que hacer un reporte es un momento estratégico a lo interno de todas estas marcas que nos acompañan hoy, que yo las felicito. Porque estamos diciéndole a Costa Rica que sí creemos que se pueden hacer las cosas bien. Y en el proceso de hacer un reporte, vamos creando esa sensibilización y entonces se vuelve estratégico un proceso de estos. Aquí en esta parte me gustaría contar una anécdota que nos sucedió con un Cuéntela, Natacha. que tenemos un cliente que nos pidió hacerle la memoria, ¿verdad? En bonito, como dice, ¿verdad? Sí, en Hágamela en bonito. bonito. Y era aquel monstrete, aquella cosa, ¿verdad? Entonces tomamos por total, la replanteamos del todo, ¿verdad? Y la hicimos gráfica. Y bueno, fuimos al lanzamiento, nos invitaron al lanzamiento de la memoria y estando ahí nos presentaron al director de la empresa, de la fundación, ¿verdad? Y nos dijo, es la primera vez en mi vida que yo me leo un reporte de la fundación, ¿verdad? O sea, y era una de las personas más interesadas, y decía, es la primera vez que me lo leo. Y Completo. entonces, claro, nosotros estábamos contentísimas y también la gente de la fundación estaba súper contenta, ¿verdad? Porque, como decíamos, es mucho trabajo para que al final se vea desperdiciado. De hecho, muchas veces cuando hacemos estrategias de comunicación, normalmente hay un eje importante en la parte de rendición de cuentas y la memoria es la estrategia, o sea, es como ese amarre, ¿verdad? Es como esa fuente de la cual usted puede nutrir ese eje. Por eso es tan importante hacerlo y hacerlo bien. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a tomar nota, ahora sí. Esta presentación nosotros se la facilitamos a Aide, ¿verdad? Que Kerigman eso siempre ha sido, ¿verdad? Aquí ojalá que muchos hagamos esto bien, ¿verdad? Entonces uno tiene que evangelizar las cosas buenas y por eso estamos aquí. Entonces, recursos, pero igual pueden apuntar ahí en sus cuadernitos o en sus hojitas, recursos textuales. Entonces, cosas, vamos a ver, recursos textuales, recursos visuales y ejemplos. Esos son los tips para que usted pueda tener un reporte que sea más amigable, que la gente se lo lea y que le saquemos mucho provecho. Lo primero es aprovechar las bajadas, ¿verdad? Una pequeña reseña del contenido, frasecitas cortas, una o dos ideas principales que nos ayuden a nosotros a decirle a la gente, ¿verdad? Entonces, siempre pensemos en que la gente es perezosa para leer. Eso tiene usted que meterse. No todo mundo saca su tiempo para lectura, incluso ahorita en pandemia. Creo que ahorita en pandemia un poco más, pero no necesariamente nuestras audiencias o algunas audiencias. Pero las bajadas son un buen recurso. Otro recurso es destacar. Yo no sé cuántos de ustedes hacen la técnica de escaneo cuando uno tiene que leer algo, ¿verdad? Usted escanea a ver qué palabra le resalta a la vista, ¿verdad? O qué le resuena para leer eso específicamente, sobre todo cuando hay documentos grandes. Entonces, ¿qué recomendamos? De alguna forma definan cuando ustedes están redactando el texto, bueno, lo principal de este párrafo, ¿qué es? ¿Cuáles son las ideas o palabras principales y cómo hago para destacarlas con negrita o con color? No tiene que ser en todos los párrafos, pero sí recomendamos en la mayoría de los que usted pueda, trate siempre de destacar algo para que la gente sepa, con solo ver esa negrita, ¿verdad? Que le va a atraer la atención automáticamente, sepa de qué me está hablando este párrafo y si me interesa, profundizo en la lectura de este párrafo. No sé cuánto les pasa cuando leen noticias que hacen eso, ¿verdad? Yo hago mucho eso, porque a veces uno no tiene tanto tiempo. Entonces, este recurso es súper fácil de usar, negrita o con un color de la marca, ¿verdad? Asociado a la marca, diferente al texto, y nos va a ayudar mucho a que la gente nos lea. Vean aquí tal vez cuando los comunicadores o los periodistas o los de relaciones públicas estamos redactando una memoria, ya nosotros tenemos que ir haciendo el ejercicio. Desde ahí usted tiene que ir haciendo, de hecho nosotros tenemos un machote en Kerigma
donde los diseñadores ya saben que lo que va en verde va en cierta jerarquía, ¿verdad? Que lo que va en ya la negrita, o sea, usted casi que ahí va redactando para facilitarle al diseñador esa comprensión gráfica, ¿verdad? Casi que uno va redactando para que el diseñador, que es mi complemento, me vaya comprendiendo la intencionalidad de esa redacción. Lo vamos a ver ahora en los recursos visuales. Por ejemplo, ladillos, ¿verdad? Que nosotros, uno redacta y entonces nosotros ponemos, creo que es en verde claro, en el Word, en itálica. Esto es un ladillo, ¿verdad? Que sea un mensaje clave, una cita textual, una conclusión sobre el tema de ambiente. Eso hay, y entonces el diseñador capta que eso él lo puede ampliar y lo puede poner este, en un destacado, en un ladillo. Incluso Vean, yo cuando redacto, los hago en el mismo Word, los voy haciendo en cuadros de texto ay, con un tamaño y un color diferente para uno irse imaginando y ver, bueno, esta página sí está bonita, ¿verdad? Yo hago, así se ve bien, no se ve un montón de bloques de texto, sino que tiene esto, para uno irse imaginando. Entonces pueden ir medio diseñando en Word o PowerPoint o lo que sea que usen para redactar pages, les pueda servir para eso. Después los subtítulos son una maravilla, ¿verdad? Porque nos sirven para dividir y ordenar la información, como hablaba ya de la jerarquía. Este es un ejemplo, aquí hay tres tipos de subtítulos, ¿verdad? El título como de tema grande, ¿verdad? De capítulo. Después está este título que dice salud del suelo, que es como uno de los subtemas, y después el título de prácticas para mantener la salud del suelo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces tenemos tres jerarquías que nos ayudan a saber de qué son los párrafos que siguen y yo puedo nada más decir, me interesan solo las prácticas para mantener la salud del suelo, que es lo más puntual, o tal vez lo que yo quiera ver cómo lo hacen para ver si yo lo hago igual, por ejemplo. Entonces los subtítulos nos ayudan muchísimo, muchísimo y a veces los subutilizamos, ¿verdad? Entonces nos pueden ayudar, a veces en lugar de poner un párrafo para decir, y a continuación vamos a hablar de tal y tal cosa, o poner un subtítulo, yo me gano espacio y hago el texto más ágil. sí, eso uno le hace la antesala de lo que nosotros llamamos definir esa jerarquía de las tipografías. Entonces, cuando están haciendo el concepto gráfico, uno decide, esta es la tipografía y así se va a manejar para capítulos, para títulos, para subtítulos, para la otra categoría. Aquí tenemos 4, como decía Natacha, y ya lo vamos planteando desde el Word. Entonces, al diseñador se le hace muy sencillo y créanme que ahí uno le ahorra tiempo a la empresa y a ustedes y a la organización. Y ahora en tiempos de pandemia el ahorro es muy importante. Mm. Bueno, las viñetas, ¿verdad? Que esas son como las reinas, ¿verdad? Las viñetas, porque ayudan un montón. Igual, como dice Natacha, a veces uno busca frases para y así mismo y también ya se le acabó, entonces mejor haga viñetas, enlista información, agrupe datos vinculados y eso nos ayuda a llamar la atención, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, es la memoria de la Vicerrectoría de la Administración de la UCR, un pedacito de la memoria, entonces vienen estos datos, ¿verdad? Donde se presentan algunos temas de cambios que se dieron en el tema de salud ocupacional y se le hizo a la viñeta un iconito. Y además se hizo una negrita. Y usted ve la jerarquía de los títulos, relaciones laborales es una cosa, entonces esas viñetas, y podemos también hacer las viñetas normales, que son los chexitos, ¿verdad? O los puntitos. Y vean que aquí en esta tenemos la jerarquía, finanzas universitarias, nueva fórmula de ajuste, es segunda jerarquía. Vean un ladillo en un recuadro y eso facilita muchísimo la lectura. Ya esto es diferente, ya la gente dice, bueno, voy a leerme las viñetas. Bueno, y este nos encanta, los testimonios. A la gente le gusta escuchar historias, ¿verdad? Le gusta también creer, a veces es más fácil creer en lo que otras personas dicen a creer en lo que la organización en sí, ¿verdad? La empresa dice. Entonces, cuando ustedes puedan incluir testimonios, agradecimientos, citas textuales de lo que pasó, de lo que la gente dijo, eso es ideal. Aquí hay un ejemplo de la memoria de Kerigma. Incluimos testimonios de algunos de nuestros clientes de ese momento, ¿verdad?
donde la idea era resaltar esa confianza, resaltar esa credibilidad, y eso ayuda a montones, porque usted el testimonio le puede poner una foto, como en este caso, ¿verdad? Conseguimos una foto de los clientes, o puede poner una foto del momento, qué sé yo, si va a poner testimonio de alguna donación, del momento donde están entregando la donación. Ahí nos da mucho para explotar visualmente y romper con la monotonía de un texto muy plano. Ujú. Bueno, entonces esos son los recursos textuales, ladillos, bajadas, viñetas, jerarquía de títulos, testimonios. Entonces se vuelve tan interesante redactar una memoria, porque ya no es la redacción periodística común, ¿verdad? Que la pirámide, sino que tenemos que mirarlo con otros ojos, ¿verdad? Incluso entre menos más, ¿verdad? Y vean que entre menos más, no necesariamente porque van a ser menos páginas, va a ser menos trabajo, no. Muchas veces hacerlo más simple, hacerlo, conceptualizar estos textos implica un poquito más de trabajo. Vamos con los recursos visuales. Natasha. Ok. Bueno, uno que a mí me encanta son los recuadros, como hemos visto en varios ejemplos. ¿Para qué nos sirven? Para destacar cierta información. Tal vez usted tiene algún número que quiera destacar o alguna conclusión, o necesito hacer una subcategoría y no lo quiero poner en texto. Entonces, son un recurso súper fácil de usar, que usted lo puede hacer tan sencillo como estos que vemos acá, ¿verdad? Que es un recuadro con un fondo de color y el texto así, ¿verdad? Que destaque, por ejemplo, algún dato especial. Aquí estamos destacando números en este caso. Puede hacer recuadros más complejos, como el siguiente ejemplo. No sé si por ahí tal vez. Aquí está este. Estos otros, ¿verdad? Que si ustedes ven son cuadros, que ya eso los hizo un diseñador, ¿verdad? Ya eso yo no se los hago en Word, pero vienen, por ejemplo, destacamos cada país, ¿verdad? Entonces marcamos una silueta del mapa del país que vamos a destacar y ponemos algún texto importante. O, por ejemplo, en recuadros pueden ir testimonios, pueden ir casos, decimos, bueno, vamos a poner el apartado de colaboradores, resulta que definimos que vamos a poner una memoria con testimonios y entonces vamos a poner en cada cierta cantidad de páginas o cada subapartado un testimonio de un colaborador y lo vamos a poner en un recuadro. Entonces, en un recuadro de color va a ir el testimonio de cada colaborador con su foto, por decir una cosa así, ¿verdad? Son cosas con las que uno puede jugar para complementar y hacer la memoria más bonita, más agradable, no solo de ver, sino también de la parte del contar la historia. Y bueno, las tablas y los gráficos que, como les digo, desde el concepto, ya tenemos que, desde el concepto gráfico, usted define cómo se van a tratar las tablas y los gráficos. Con la paleta de color del cliente, con un estilo de gráfico y de tabla del cliente. Recuerden, en más información en menos espacio, datos de manera ordenada, nos ayuda a clarificar información que a veces es complicada, ¿verdad? Por ejemplo, esta es de una memoria del Colegio de Ciencias Económicas, si no me equivoco. No, esa es del back. Esta es del BAC. Bueno, tenemos gente del BAC acá, si no me equivoco. Sí, Esa era una memoria financiera, era un reporte financiero exclusivo. Sí, y entonces recuerdo que los gráficos se les mandó primero, ¿verdad? Que le dieran visto bueno, los colores estaban dentro de la paleta de color de BAC y entonces definir bien eso antes nos ayuda, aquí hay otros gráficos, estos son del Parque La Libertad y ven los muñequillos, ¿verdad? Sí, con ellos desarrollamos, creo que es la tercera memoria que hemos hecho, entonces ya desarrollamos una iconografía, que es un tip que yo le digo a usted, mire, usted después de que hace la memoria, todos esos iconos los guarda y desarrolla un banco de iconografía de su marca, que dependiendo del concepto de la memoria del otro año, usted tal vez le puede cambiar un poquito la paleta de color, pero ya tiene un estilo de iconografía, no es que los baja de internet y ya, no, usted los baja y los tropicaliza, ¿verdad? Los tropicaliza su identidad visual. Sí, y si los van algo importante acá en los iconos, es que a veces uno baja de internet, ¿verdad? O a ciertas personas, o los diseñadores mismos bajan de internet, y unos son lineales, otros son rellenos, otros tienen como forma y como dimensión, y otros son planos, ¿verdad? Entonces, velar porque ese estilo de iconos sea siempre el mismo y sea adaptado y ojalá creado especialmente para la marca es súper importante.
porque cada tipo de icono nos va a dar un mensaje, ¿verdad? Si ustedes ven estos son del Parque de la Libertad, da un mensaje de esta parte de juventud, alegría, la parte de niñez, ¿verdad? De empatía. Mecánico, ajá, algo más, mucho, muy diferente al que vimos del BAC, ¿verdad? Que era financiero, que todo perfecto, ¿verdad? Yo libre hay un borde imperfecto, porque era algo muy financiero. Entonces, esto es muy importante de tomar en cuenta. Y algo importante que me gustaría rescatar aquí, ya que le atravesé el caballo, Tranquila, Natalia. Que no hay que abusar de esto. Porque ¿qué pasa? Que a veces nos pasa que la gente se engolosina con poner gráficos, ¿verdad? Y todos son tablas y gráficos y tablas y gráficos, y usted ve la memoria en un gráfico heredero, ya uno no sabe qué es lo importante, ¿verdad? Entonces escoja muy bien cuáles gráficos va a poner en la memoria, los que no los puede poner en un anexo o los puede poner disponibles en la web si la gente los quiere descargar, ¿verdad? Y de esos gráficos saque conclusiones, ayuda a la gente a interpretar lo que usted está poniendo, ¿verdad? Porque si ponemos algo tiene que ser por una razón específica. Entonces, yo pongo un gráfico, bueno, ¿qué es lo que puedo interpretar de aquí? ¿Cómo le ayudo a mi audiencia a interpretar lo que yo quiero resaltar a través de este gráfico? Y no engolosinarme con un montón de gráficos que después, al final de cuentas, no van a decir nada. Exactamente. Bueno, aquí vemos esa es una tabla, ¿verdad? Que también siempre piensen en la identidad de su marca, ¿verdad? Aquí está la paleta de color, no recuerdo cuál es este Costa Rica cliente. por siempre, la asociación. Costa Rica por siempre, ajá. Entonces, igual, usar la paleta de color. Y tenemos también los famosos splash, ¿verdad? Que igual no abusen de los recursos. Recuerden, quien desconoce el propósito, abusa de las cosas. Entonces, estamos aprendiendo varios. Entonces, usted dice, ay, pero no me voy a ir todos ladillos, o todos splash, o todos gráficos. No, es un balance que lo hace más interesante. Entonces, cuando use el splash, diga, es que aquí sí era una información puntual. 638 horas de capacitación impartidas, eso es importante para entonces viene el splash. O tantas, ahí cuántos son, Natalia, es que me tapa el... 147 maestros capacitados. ¿Verdad? Entonces, eso, que nos ayude a destacar y discriminar es la labor del comunicador, con apoyo de la persona de sostenibilidad. Bueno, después viene la parte de fotografías, ¿verdad? Siempre decimos que una imagen vale más que 1000 palabras. Y como les comentaba antes, nada sustituye tener buenas fotografías, ¿verdad? Si vemos esta página, por ejemplo, es una fotografía ideal para este tipo de documentos, que son fotografías, lo que hablamos con espacio de copy. Cuando ustedes vayan a hacer toma de fotografías, contraten un fotógrafo o tengan ustedes mismos que tomar fotos, incluso porque uno sabe que nos toca de todo, ¿verdad? Contemplen dejar un espacio. Si yo me voy a tomar, por ejemplo, si yo me estuviera haciendo una fotografía mía para un testimonio, yo probablemente la tomaría como así y yo salgo aquí, para que aquí puedan escribir el texto de lo que yo estoy diciendo o alguna parte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hablamos nosotros de fotos con espacio de copy. Eso, acuérdense de mí que va a ayudar muchísimo, porque uno teniendo esas fotos, las puede meter fotos bonitas, les puede poner frases, les puede poner destacados, incluso gráficos se pueden poner ahí, ¿verdad? Este es otro ejemplo de la UCR, ¿verdad? Que en lugar de hacer una lista de las acciones que estaban haciendo en tema ambiental, lo que dijimos fue, bueno, tenemos fotos que respaldan estas acciones, entonces hagamos un collage de fotos y a cada foto le ponemos un titulito. Entonces, por eso es tan importante contar con buenos recursos. Algo que le recomendamos mucho es hacer un repositorio digital de fotografías de la organización para que toda la gente de la organización que tome diferentes fotografías de actividades o de cosas así se las puedan pasar a ustedes y de ahí les sea más fácil recoger las fotos, porque a veces esta parte es donde se pega mucho. No tenemos los insumos visuales o no tenemos las partes de las fotografías, ¿verdad? Hay memorias que son, por ejemplo, esta del Parque de la Libertad que comentaba Jess, ellos no son de fotos, a pesar de que tienen fotos divinas, pero ellos decidieron hacer la memoria infográfica. Entonces, llevan ya creo que como 3 años de solo hacer la memoria infográfica, entonces son puros iconos. Eso depende mucho del estilo, pero casi siempre llevan fotografías y es importante que sean buenas. Y una lección aprendida, recuerdo una vez que estábamos haciendo una memoria, estaba divina la memoria, y ya al final el cliente quedó tan bonita que dice, ay, yo quiero la memoria ya impresa. Y adivinen qué,
al inicio todo se había cotizado digital. Por eso es tan importante al inicio, ese brief. ¿Esta memoria va a ser impresa o va a ser digital? Porque si usted dice, si usted le dice a su agencia o le dice a su equipo de diseño, va a ser digital, solo la vamos a usar en la web para economizar, porque es que ahora con todos los gastos y todo. Entonces, y al final aquella belleza, ¿verdad? Y ustedes saben, solo por esa decisión del tomador de decisión que dijo, la quiero impresa. Recuerdo que estábamos dos agencias. Yo me acuerdo que comunicación corporativa, a quien le agradezco muchísimo, David me llamaba, ¿verdad? David Fallas, y me decía, ay, Jessy, yo David, aquí esto lo sacamos juntos. Y David entonces corrió, ¿verdad? A buscar fotos, porque ellos trabajaban también otra parte, con BAC, o trabajan también. Y entonces ellos nos ayudaron a buscar las fotos en alta resolución, porque al inicio nos habían mandado fotos en baja resolución. Y aprendimos del proceso, pero sí les puedo decir que eso hay que tenerlo claro desde el inicio, porque es diferente una foto para digital, así esa foto, usted diga, es contra balas, esa foto le sirve a usted en digital y le sirve en impreso. Al final la memoria se imprimió, quedó divina, ¿verdad? Pero sí tuvimos que cambiar de fotos. Casi siempre la gente se antoja, entonces mejor pensarlo de una vez así, porque nos ha pasado un montón de veces que la gente es como, ay, imprímame 10 para mandarle a la junta directiva, y para darle a los directores, y para mandarle a los socios estratégicos. Y 10 nada más, ¿verdad? Y esas 10 nada más es hacer un arte diferente, calibrar las fotos, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor de una vez tener ese as bajo la manga desde el inicio. Para que si no hay diseñadores en la sala, ¿verdad? Les cuento, y si hay, van a saber que lo que estoy diciendo es cierto, calibrar una foto o arreglar los colores para impresión puede tardar de 15 a 20 minutos. Ya muy rápido puede tardar 10 minutos máximo. Pero si ese mismo arte va para digital, es la mitad de tiempo. Entonces, hasta en su inversión esto se ve, digamos, impactado. Sobre todo cuando hay fotos de gente. Sí. Vamos a entrar en una parte que yo creo que es una de las que ahorita está, que yo creo que es medular en redacción para ser leídos. Y yo creo que si nosotros logramos ayudarle a nuestras empresas a hacer más infográfica, tienen muchas oportunidades de ser leídos. O sea, si usted lo logra, si usted aprende a interpretar texto, ¿verdad? Y icono, usted va a tener mayor comprensión, ¿verdad? Y entonces la gente, esto es diferente a escribir un texto, donde yo esto mismo lo digo en un texto, ¿verdad? Entonces la gente dice, ah, ok, entonces más de 500 horas en soporte técnico y acompañamiento, mira, 10 zonas en el país en las que estamos presentes, más de 1.525 padres de familia capacitados. Eso nos ayuda. Yo voy a pedirle aquí a Natacha que me ayude cómo nosotros podemos sacar el jugo a los infográficos. Y los infográficos son una maravilla, yo los amo para leer y para hacerlos, me encanta, la verdad. Natacha en Querigma es como doña infografía. Sí. Doña infografía. Tenemos otro diseñador que yo le digo, ¿cómo le llama? ¿Gabriel? ¿Cómo es? PPT. Don PPT. Pero en realidad los infográficos, a pesar de que sí, uno ocupa a alguien de diseño que se los haga más bonitos, cualquiera los puede aprender a conceptualizar. Nosotros tuvimos una experiencia súper linda de un taller que les dimos a la gente del área de conservación Del Pila. Pacífico, del Pila, ajá, Ajá. de hacer infográficos, y ellos, vieras qué lindo los infográficos, después me mandaban los boletines que hacían y se ponían a hacer infográficos de conteos de aves y de cosas así, ¿verdad? Que eran notas tal vez muy aburridas, que las podíamos tratar diferente. Entonces, ¿en qué consiste? En un infográfico yo uso iconos, yo uso números, ¿verdad? Destaco datos, puedo utilizar gráficos, puedo meter un gráfico dentro del infográfico, uso color, ¿verdad? Normalmente son muy vivos, con diferentes colores, y puedo inclusive usar fotos. El infográfico es la mezcla de todas esas cosas para yo ayudar a que la gente comprenda de la manera más fácil y sencilla lo que yo estoy comunicando. Entonces, ¿cómo se hace un infográfico? Bueno, primero determinar el tema y el objetivo del infográfico. Por ejemplo, pongámonos una idea aquí. Queremos reportar lo que hemos hecho en agua, ¿verdad? Entonces, el tema de mi infográfico va a ser el ahorro en agua, o las buenas prácticas en el cuidado del agua. Entonces, ese va a ser, tengo que ponerle un título, pero ese va a ser mi tema. Después, recopila información que tenga al respecto y ordénela por categorías. Esto es muy importante, la parte de categorizar, porque cada categoría
me puede ser como un mini apartadito del infográfico, ¿verdad? Entonces, bueno, yo digo, bueno, de agua tengo datos de agua consumida, datos comparativos de cuánto más que el año pasado o cuánto menos que el año pasado usamos, tengo datos de cuántas plantas de tratamiento tenemos, tengo datos de cuánto invertimos en el fondo de agua de tal cosa, ¿verdad? Entonces usted, teniendo esos datos claros, los ordena y dice, bueno, aquí voy a poner los datos de agua invertida, digo, de agua consumida versus agua ahorrada, por ejemplo. Y después voy a poner una categoría donde sea lo que hacemos en saneamiento de aguas. Y después otra donde sea lo que apoyamos en la limpieza de ríos, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, tengo ya mis categorías y puedo resumir y jerarquizar la información. ¿Cómo hago para resumir y jerarquizar? Bueno, entonces, ¿qué vamos a resumir? A mí, mientras en menos palabras se pueda decir, mejor, ¿verdad? Entonces usted trate de ponerlo usted lo redacta y después vuelve a revisar y dice, ¿cómo hago para ponerlo en la mitad de las palabras que lo puse? ¿Verdad? ¿Qué verbos puedo recortar? ¿Qué cosas puedo acortar para hacerlo más gráfico? ¿Verdad? Y busque datos a destacar. Como ven, por ejemplo, en el infográfico pasado que Yesenia les presentó, ya si quiere tal vez pasemos a algunos de los ejemplos para explicarles. Por ejemplo, este infográfico acá no tenían números, ¿verdad? No tenían datos, no tenían números, sino era explicar el modelo de trabajo. Entonces era tal vez algo que no había como tanta flexibilidad. Entonces, ¿cómo lo agrupamos? Lo agrupamos por tema. Entonces, cada eje va a ser un tema, ¿verdad? Entonces, cada bolita, y ahí le poníamos iconos que respaldaban el tema y viñetas, porque lo que teníamos eran frases un poquito más largas, ¿verdad? Y qué era lo que se hacía en cada uno. Tal vez pasemos a otro. Estos, por ejemplo, eran muchos, teníamos gráficos, ¿verdad? De cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres, teníamos, por ejemplo, los temas de ciertas capacitaciones, entonces uno puede decir, bueno, tengo un montón de números, entonces voy a hacer que los números sean los protagonistas de este infográfico. Entonces usted le pone más 400 litros cúbicos de agua saneada, no sé, no es ni siquiera una palabra, pero bueno, algo así, o pone menos tanto consumo de agua, menos 50% en consumo de agua con respecto al año pasado por las nuevas prácticas que implementaron, que fueron tal en viñetas. Entonces es como esa mezcla de los datos que yo tengo y qué puedo destacar y qué puedo, que ocupo darle un poquitito más de texto, porque hay cosas que a veces sí necesitan más texto. Por ejemplo, es en una sola página, de un negocio de farmacias de salud, ¿verdad? Entonces aquí estamos contando por puros números, tanto números absolutos como porcentajes, datos, ¿verdad? Y esa era su manera de rendir cuentas en una sola página. Entonces, acompañadas de un icono. Ajá, si a alguien le interesaba más, ahí podía profundizar, ¿verdad? Pero eran como muy sencillos, eso era para una junta directiva. Esta también esta es de una empresa energética, igual cuántos watts generaron, cuánto vendieron, cuántas transacciones bilaterales, ¿verdad? Y aquí lo que teníamos eran fotos. Entonces, como todas las fotos eran un poco diferentes, lo que se hizo fue ponerles una plasta de color para que se unificara y encima de eso, poner esos datos. Aquí nos están preguntando que si cada uno de esos datos se desprende de un indicador gris. Bueno, eso sería lo ideal, ¿verdad? Que cada uno de los datos que ustedes tengan se desprenda de uno de los indicadores y se puedan destacar. Más bien, yo creo que el GRI, como nos define los indicadores muy claramente, nos da muchísima información para poder crear nosotros este tipo de herramientas y decidir cuáles vamos a poner en un infográfico y cuáles podemos poner en texto o las podemos poner incluso cuáles a manera de anexo, ¿verdad? Para ayudar al lector a facilitar este tipo de cosas, ¿verdad? Estas eran más comerciales, más de negocio, no eran tanto de... Sí, era más memoria, no reporte. Ajá, era como un reporte a los accionistas, entonces este era como un poco diferente. Pero sí tenemos diferentes maneras de hacer estos infográficos y yo creo que eso le cambia a uno muchísimo la manera de redactar, la manera de pensar incluso las cosas. Por ejemplo, hace poquito nos pasó con un cliente que es un cliente regional, que queríamos comunicarle a los clientes de ellos, que eran clientes empresariales, las acciones que habían hecho ellos en diferentes países donde están para ayudar con esta pandemia, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer un resumen larguísimo, lo que hicimos fue hacer un infográfico, ¿verdad? Súper bonito y les encantó. Ven, estos son otro tipo de infográficos. Aquí tenemos, por ejemplo, donde está la foto del muchacho,
es una foto con espacio de copy, donde estamos poniendo datos numéricos de producción. O por ejemplo está la cadena de valor. O por ejemplo en algunas podemos hacer línea del tiempo, ¿verdad? O podemos poner ciertos diagramas de procesos. Eso a la gente le gusta mucho, quedan súper bonitos. Aquí en lugar, digamos, aquí tenemos misión, visión, valores. Entonces acá jugaron en el concepto gráfico con el texto grande, un iconito para cada uno de ellos. Que este es un apartado que siempre se incluye, ¿verdad? De la filosofía corporativa, o es una parte que siempre va. Entonces, ¿cómo lo ponemos diferente? ¿Verdad? Puede ser así, puede ser una foto inspiradora, ¿verdad? Y que tenga este texto encima. Hay muchas opciones con las que uno puede jugar cuando empieza a imaginarse estas cosas. Pues, por ejemplo, aquí hicimos una línea del tiempo. Esta era la Fundación Kiarostami. Entonces hicimos una línea del tiempo del 2010 a 2016, cuáles eran los hitos más importantes. ¿Y cómo hace uno para pensar en infográfico? Vean muchos infográficos. O sea, yo ahí lo que recomiendo es vean, busquen infográficos, si me oyen los diseñadores me matan, pero hay incluso software donde usted puede hacer infográficos, entonces eso ayuda mucho a dar ideas, o yo busco en Pinterest, esa es mi fuente, ¿verdad? Ellos buscan en Behance, pero yo busco en Pinterest de infográficos de tal cosa, y entonces ahí salen estilos, ideas, ¿verdad? Y entonces uno empieza como a alimentar ese banco de ideas creativas que usted puede tener y ver qué le puede servir, para que ya cuando usted lo redacte, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos, hay otra línea del tiempo, pero con un estilo súper más serio que el otro, ¿verdad? Diferente. Y esto o sea, sirve mucho muchas cosas. Por ejemplo, tenemos clientes que les hemos hecho línea del tiempo en memoria y después nos dicen, hágame eso en una pared. Yo lo quiero en una pared para ambientar el pasillo por donde pasan a la sala de reuniones de presidencia, ¿verdad? Y entonces ya se vuelve en otro producto que se socializa con más gente, ¿verdad? Entonces nos permite, ahí es cuando esa memoria se divide. Jessy, aquí tengo una pregunta de Francia Linares Orozco que podríamos ver ahorita, que es Sí. ¿cuál es la diferencia entre el reporte de sostenibilidad y la memoria anual? Sí, bueno, tal vez ese ha sido un concepto. ¿Cuál es el nombre, Franz? Francia. Francia. ¿De dónde nos pregunta Francia? De cuál empresa? A Francia es ver si del nos Banco de Alimentos. del Banco de Es la directora Alimentos. ejecutiva del Banco de Alimentos. Mucho gusto, Francia. Qué bueno que está aquí con nosotros. Usualmente, de hecho, yo creo que muchos años, ¿verdad? Yo creo que lo que se ha estirado es hacer memorias, ¿verdad? Muchos años, lo que sea. Entonces uno ve la memoria del 2016, del 17, del 18, y entonces la gente pone los avances, lo que se logró en la memoria. En el reporte de sostenibilidad, eso es como cuando, este tema que estamos hablando es como si tuviéramos un diálogo sobre el concepto de responsabilidad social y sostenibilidad, ¿verdad? Que es dependiendo de cómo usted yo siempre digo, como uno define, actúa, ¿verdad? Entonces, en este tema les voy a aportar nuestra definición. El reporte, nosotros lo vemos más cuando está asociado a temas vamos a reportar en temas directamente relacionados a nuestro relacionamiento con nuestras partes interesadas, está relacionado con nuestros temas materiales, entendiendo como temas materiales todos esos impactos positivos y negativos de nuestro negocio, ¿verdad? Todo nuestro proceso de cadena de valor en el área ambiental, social y económica, y cómo nosotros, como una empresa responsable y consistente a nuestra ética, recuerden que todo este tema y por lo que estamos aquí sentados todos, ¿verdad? Es porque queremos hacer las cosas bien, desde la ética, sin dañar a nadie. Pero si en ese proceso tenemos que dañar a alguien, ¿verdad? Algún colaborador, y cuando digo de dañar es, por ejemplo, no sé, menciono el caso de Azucarera el Viejo. Ellos son una empresa socialmente responsable y ellos, no sé, cuando los productores van, y están en el campo, entonces ellos el impacto negativo del negocio es el bloqueador, ¿verdad? Que la gente, la insolación, y entonces hay espacios para que tomen agua y se hidraten. Entonces yo creo que el reporte está más relacionado con temas de materialidad, con temas de cómo gestiono yo esos impactos, los impactos buenos, cómo los potencio, los impactos negativos, cómo los compenso.
Y la memoria usualmente por años, ¿verdad? Ha sido más contarnos cómo ha sido, ¿verdad? Cómo nos fue en el año, ¿verdad? Responde a casi un plan estratégico. Pero si usted le llama memoria y usted está alineada y tiene la estrategia de su negocio alineado a la sostenibilidad, y ahí, que ese sería el ideal, ¿verdad? Que todas las empresas tuviéramos la estrategia del negocio alineado a un tema de sostenibilidad. Eso sería ideal, ¿verdad? Todas las empresas haciéndonos responsables de nuestros impactos y de nuestra gestión del negocio. Esa es Algo como que la usamos diferencia. también como un tip para dividir esta, ¿verdad? Es que los reportes normalmente se asocian con algún modelo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a reportar GRI o voy a reportar reporte integrado o los diferentes tipos de reporte, O normalmente, reporte cero. ajá, si usted cumple con todo eso, normalmente hay un trabajo de esta materialidad, partes interesadas y todo detrás, entonces eso es más reporte. Cuando los clientes decimos que la memoria es como más libre, ¿verdad? Porque a veces hay clientes que quieren solo enfocarse en un tema, ¿verdad? Yo solo quiero enfocarme en hacer una iniciativa, lo que dice el ambiente, y solo quiero contar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces eso ya es más libre, es una memoria que ya no responde a unos lineamientos de ciertos reportes, ¿verdad? Ni a una estrategia en específico en su totalidad. Digamos que un reporte es como mucho más complejo, minucioso y completo, y normalmente responde a ciertos indicadores, y la memoria puede ser un poquito más libre. Gracias, Nata. Y recuerden lo que hablamos al inicio, ¿verdad? Aquí lo más importante es que ustedes se animen, que den el paso. No esperen a que digan, oye, es que yo necesito tener todo en gris y el reporte y todo. No, usted empiece. Como tengo un cliente que tiene un valor, un principio de negocio que se llama humildad intelectual. Tengamos humildad en este proceso. Usted empiece, ¿verdad? Yo hice una, ¿verdad? En Kerigma y no es gris. Y yo hice lo mejor que pude con los recursos que tenía. Pero vienen que solo hacer el proceso uno lo disfruta mucho y aprende. Y vamos haciendo una gestión de cómo rindo cuentas, cómo soy transparente, cómo voy sensibilizando en estos temas. Vamos poco a poco, como en la vida. Aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Este es de BAC. Vean los gráficos, vean la jerarquía de títulos, vean un infográfico. Por ejemplo, es dar una memoria financiera exclusivamente. Pero después era memoria financiera. Aquí vemos un informe, ¿verdad? También, vean que aquí va a ser la más complicada, ¿verdad? Informes, memorias y reportes. Yo lo que le digo a usted es, de acuerdo a la madurez de su negocio, al tamaño de su negocio, y no se ponga más presión. Yo a veces digo, yo he tenido que dar muchas capacitaciones, gracias a Dios, en este tiempo, y yo digo, ya tenemos mucha presión con el COVID-19 y mucha presión con la coyuntura país para que usted le meta más presión a algo que más bien usted está dando un paso más allá de cumplimiento. Usted está trabajando su reputación. Entonces, hágalo, inícielo, trate de hacer lo mejor que puede con los recursos que tiene. Y yo sé que le va a ir muy bien. Vean aquí, vean por ejemplo esta tabla, ¿verdad? Es una tabla que está pensada con la paleta de color de Costa Rica por siempre. Vean las fotografías, cómo se usan. No necesaria, ya esos collages, ¿verdad? Donde uno hace como así, ya no se usa mucho, ¿verdad? Ya ahora los collages tienen que ser más ordenados. Este, Aquí vemos una portada, vemos igual Ese es el infografías. que les hablábamos de Parque La Libertad, que ya prácticamente ellos ahora solo lo hacen Solo infográficos, así. ¿verdad? Migraron a esto por su público, ¿verdad? Mucho porque el tipo de público al que le llegan no es un público que se detenga a leer tanto, ¿verdad? O son entidades de gobierno que tienen que ver con miles de instituciones. Entonces, ¿cómo hace usted para diferenciarse y que el ministro de Cultura de verdad se lea su memoria, ¿verdad? En vez de leerse la de otro montón de gente que se le puede mandar. Entonces, eso va por ahí. Esta es la de Kerry. Sí, está la de Claro, que con mucho amor y es cariño. como, es como de 30 páginas, es chiquitica, ¿verdad? Mire, yo me dividí ahí en la gente, y en la parte financiera, y en ambiental era chiquitito, porque nuestra huella es muy chiquitita en la parte ambiental. Pero bueno, hice lo que pude con los recursos que tenía y con el tamaño de querer. Hay como algunas, pero ven, digamos, no hay que tenerle miedo a poner una foto, a vaciar el texto, a poner testimonios, ahí están unos aliados, a hacer cuadritos. Recomendaciones finales para ir cerrando y hagan un banco de fotos, como les decía Natacha, siempre listos como los guías y scouts, para que no nos agarren en curva en el proceso.
Revisen ejemplos de otros reportes. ¿Cómo lo hará otro banco? ¿Verdad? Copesantos, ¿cómo lo hará otra cooperativa? La UCIMED, bueno, vamos a ver, ¿cómo lo hará otra universidad? El Banco de Costa Rica, que aquí tenemos el Banco de Costa Rica, bueno, voy a ver el de BAC, voy a ver el del Banco Popular, voy a ver el del Banco Nacional, voy a ver el mío, ¿verdad? O sea, Incluso revisen. no se limiten a las fronteras, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros para hacer el de la UCR revisamos de Yale, de Oxford, de universidades de otro lado, Y ¿verdad? nos ayuda un Muy montón. avanzados y nos ayudó mucho porque ellos en la parte gráfica, estética, van como mucho, un poquito más avanzados que nosotros en Latinoamérica. Entonces eso ayuda muchísimo y son como más concretos. Entonces ayuda mucho a dar tips para uno replicar ese tipo de cosas. Ujú. Otra recomendación es planifique cómo necesita la información, si usted la necesita en Word, si la necesita, casi siempre nos damos los gráficos en Excel, ¿verdad? Si le mandamos los gráficos a un diseñador en imagen nos quiere matar, ¿verdad? Entonces, por favor, en Excel. Y planifique, ¿verdad? Ande de antemano con esas cosas y finalmente sáquele provecho a su reporte. Va a quedar lindísimo, les va a quedar lindísimo, anímese, den el paso. Y cuando ya usted lo tiene, diga, bueno, ¿y ahora? Ahora comenzamos. ¿Cómo voy a usar esto como una columna vertebral de la comunicación de la sostenibilidad? Y como decía ahora Natacha, usted hace el mapa de partes interesadas. ¿Y qué es importante para la comunidad de todo esto? ¿Qué es importante para los colaboradores? ¿Qué es importante para los accionistas? ¿Qué es importante para...? Y empezamos a hacer la estrategia de comunicación de la sostenibilidad, donde el reporte es la columna medular. Por ejemplo, Este, antes, nada más para dar una idea, un tip que vimos con un cliente esta semana, a veces a uno le cuesta mucho, cuando hay un montón de días internacionales, ¿verdad? Y usted, ¿y qué pongo? El Día del Agua, y el Día de la Tierra, y el Día de la Madre, no sé qué, y el Día de la Vida Silvestre, y entonces son un montón de días, ¿verdad? Y entonces, además de discriminar cuáles iban con su marca, en muchos casos sirve mucho retomar la memoria. Entonces, en el Día del Agua cuento lo que hemos hecho en agua, en el Día de los Bosques cuento lo que hacemos para protección de bosques o carbono neutral, o, ¿verdad? Ese tipo de cosas pueden servir mucho para uno no tener que estarse quebrando tanto la cabeza cada rato, ¿verdad? Inventar el agua tibia, sino son cosas que ya tenemos y que podemos rescatar y tienen vigencia durante todo un año mientras hacemos la otra, ¿verdad? Entonces eso es un proceso donde ustedes invierten mucho tiempo, mucho cariño, ¿verdad? Muchos recursos incluso para que solo sea algo de un momentito y ya, sino que generen esa cultura de estar rindiendo cuentas y de saber cosas. Digamos, hay una empresa que es cliente nuestra y que a nosotros nos encanta también, como es FIFCO, ¿verdad? Ellos sacan el jugo de su reporte integrado, claro, ¿verdad? Porque esa gente dura como medio año haciendo reporte, uno no los ve, la segunda mitad del año usted prácticamente no los ve porque está haciendo el reporte, pero le sacan muchísimo el jugo y sus colaboradores manejan los datos, la gente maneja los datos porque saben bajar, ¿verdad? Saben replicarlo. Entonces, esas son buenas prácticas que podemos empezar a hacer. Bueno, y así hemos concluido, ¿verdad? Esta hora y 10 de compartirles a ustedes cómo redactar para ser leídos. A mí me gustaría preguntarles, tal vez usar estos últimos minutos para saber quién se animaría a contarnos. ¿Recuerdan cuando pusimos las fases, verdad? ¿Cuál ha sido la fase en esas fases de investigación, de redacción, la fase donde usted más se ha quedado pegado, que usted dice, ay, esta parte, o la que más siente que le ha dado, generado retos, ¿verdad? No sé si alguien quisiera compartir de esas fases de hacer un reporte, ¿cuál ha sido en su experiencia, tal vez alguien de los que está acá que haya podido hacer un reporte, que haya tenido algún reto, que diga, bueno, yo quisiera compartir que uno de mis retos ha sido tal, y que nos dé el nombre de la empresa, su nombre. Aprovechen estos espacios para hacer networking. Buenas tardes. Buenas tardes, Francia. Gracias. Gracias por el webinar. Estuvo súper bien. En realidad, probablemente la mayoría de los participantes tiene más experiencia, pero para mí ha sido una excelente información y muy concreta y muy fácil. La verdad que muchas gracias.
Vieran que nosotros, bueno, yo soy la directora del Banco de Alimentos de Costa Rica y tenemos 3 años que hemos hecho memorias. Ajá. Las hemos colocado en nuestra página web, que si no los conocen, pues que les invito a que la visiten, www.bancodealimentos.or.cr. Y yo cada año, yo llevo 3 años en la directora, casi 4, y cada año me gusta más la memoria, pero definitivamente no hemos hecho el paso a hacer un reporte de sostenibilidad y me aclaró muchísimo el tema de la diferencia entre uno y otro y creo que a partir de 2021, porque el 2020 creo que todavía vamos a ir con memoria, sinceramente, pero a partir de 2021 creo que hay toda una estrategia de planeación estratégica mucho más formal y hay toda una serie de aspectos en los cuales el banco ha crecido. Entonces creo que sí ya vamos a poder hacer un reporte de sostenibilidad, pero tal vez lo que más hemos fallado en las memorias es en la etapa 6, la última etapa, que es el sacar el jugo a este reporte por una serie de aspectos, ¿verdad? Que tal vez no se han hecho bien en las etapas previas, entonces cuando ya sale la memoria, pues igual ya estás como en el siguiente año, no te da tiempo como hacer todo el esquema y además este año además ha sido terrible. Pero de verdad que muchísimas gracias y la experiencia fue súper interesante, de verdad que muchas gracias. Con mucho gusto, Francia. Aquí está la etapa 7, ¿verdad? El sacarle provecho. Ujú. ¿Alguien más que quisiera compartir de estas etapas donde usted dice, ay, Dios mío, diríamos en Turrialba, ahí es donde la mula botó a Genaro, ahí sí estaba difícil el asunto, Yesenia Viera, qué difícil estaba. ¿Dónde cuáles son los retos? No sé si alguien que más quisiera compartir, una persona más. Aquí No, no, comenta Ivania Trejos en el chat que coincide ajá. con doña Francia que uno de los más grandes retos es la parte de sacar el provecho, ¿verdad? Y Ujú. definitivamente ahí también cuando uno termina la memoria uno termina cansado, ¿verdad? Sí, claro, uno dice, ay, qué dicha, ya terminé, no les ha pasado a usted, ya presentamos el reporte, y yo le digo, ay, no, Tiene estamos que seguir empezando. abierto todavía, sí, sí. Y aquí, digamos, uno se puede poner creativo en videos, GIFs, por ejemplo, para mandar por WhatsApp, ¿verdad? Últimamente nos hemos presentado, o sea, se han presentado muchos retos con empresas que tienen trabajadores que no están en oficina. Pero entonces, ¿cómo hago yo? No les puedo mandar la memoria digital, ¿verdad? Entonces, videos, GIFs, animaciones sencillitas para mandar por WhatsApp, ¿verdad? Eso funciona muchísimo y puede sacarle mucho jugo a la memoria Ujú, con los temas que cada uno le interesa conocer. No todo ujú, tiene que ser tan formal. sí. Bueno, de parte de Kerigma Comunicación, por aquí les voy a dejar mi correo, Salazar, este, y también Natacha apunta al de ella, @kerigma.biz por cualquier cosa. Igual les vamos a hacer llegar la presentación y la grabación. Muchas gracias a AED por el espacio. Yo les recomiendo a todos, yo sé que, esto es algo que he tratado de hacer en casi todas las capacitaciones y en sus empresas. Dicen que hay estudios que están asegurando que hablar con pantallas negras está acelerando el estrés. Entonces, traten, yo sé obviamente que hoy por ser muchas, ¿verdad? Tenemos 80 y además el networking dice que cuando es más de 30 se permite estar con la pantalla en negro, pero cuando es menos de 30, pongan las cámaras. Es una invitación que le hago a toda la gente. Y si usted en sus equipos de trabajo, cuando son menos de 30, eso por un tema de relacionamiento. La próxima semana tengo que dar una charla en la UCR sobre teletrabajo y cómo mantener a mi equipo vinculado en tiempos de pandemia, ¿verdad? A pesar de nosotros estamos 100% en teletrabajo. Yo sé que a veces es difícil, pero den el paso, anímense. O sea, ver los rostros es diferente. Es más, yo a veces digo, si va a opinar, ponga la cámara para verlos, ¿verdad? Yo sé que a veces uno en esto no lo pone, pero yo los invito porque si todavía nos falta, chiquillos, todavía nos falta un montón de años en esto. No, años no, yo espero que un año más, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va. Pero yo sé que vernos hace un poco la diferencia. De parte de Kerigma, muchas gracias a AED y que Dios los bendiga y anímense, den el paso. Y cuando hagan sus reportes nos los hacen llegar para verlos.
Muchísimas gracias a Yesenia y a Natasha. Siempre es un placer para nosotros en ADE tenerles a ustedes como invitadas que compartan todo el conocimiento y la experiencia que tienen. Muchas gracias a todos los que se unieron. Y nada más quería como hacer un poquito de énfasis en el tema de que siempre es muy importante tener una estrategia más o menos clara, porque si no, entonces no vamos a tener claridad de qué es lo que vamos a incluir o cuál va a ser el contenido de nuestra memoria. Entonces, entre más clara esté la estrategia, más fácil va a ser hacer un ejercicio de reportaje o memoria, digamos, tal vez, siempre y cuando se sepa qué es lo que queremos reportar. Nuevamente, muchas gracias. Nosotros hemos grabado esta sesión y se las vamos a compartir a todas las personas que participaron hoy para que la puedan repasar e igualmente va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias nuevamente a Yesenia y a Natasha y un gusto haber compartido con todos ustedes. Igual Muchas para gracias. nosotros, que Dios los acompañe, que ahora sí Gracias. vayan a tomar café todos. Luego. Hasta luego, un abrazo.